Gratitud a todo lo existente. ¿Qué define la percepción? ¿Qué es la percepción? ¿Cómo podemos definir la percepción? Siendo que es la percepción lo que origina la realidad. Entonces entendemos que la realidad no es tal como hemos estado comprendiendo, sino que es una, valga la redundancia, percepción. Similar a un vasto océano infinito de vibración que se moldea según quien lo observa. Y esto que podría parecer paradójico, es muy real, es una certeza que es así. Si hay algo que en la física cuántica establece un antes y un después, en toda la física incluso, donde se viene a incorporar un paradigma radicalmente distinto a lo que antes considerábamos cierto o falso, es que gracias al experimento de la doble rendija, que viene elaborándose después de muchos años con la experimentación que hace Thomas Young en su casa, resolviendo la paradoja propuesta por Newton y Christian Huygens. Newton proponía que la luz se comportaba de forma corpuscular, es decir, esferas, muchas esferas, similar a una metralleta que dispara muchos balines, y la luz emitida desde el Sol proyectando muchísimas esferas, esferas que van chocando entre ellas y van reflectando, haciendo propiedades refractorias de la luz, y así vamos comprendiendo los colores, etc. Él pensaba que la luz era una esfera. En cambio, Christian Huygens, en la misma época, Huygens, quien, por si quizás no lo conoce, porque conocemos mucho más de la historia de Isaac Newton que de Christian Huygens, sin embargo, Christian Huygens fue un tremendo tipo también, un tipo muy inteligente, un genio de su época, en donde, por ejemplo, él construyó por sí mismo un telescopio y pudo observar la luna de Saturno, Titán. Fue el primero en mirar Titán, construyendo él mismo un telescopio. Y de la misma forma que Isaac Newton inventa el cálculo para poder plasmar sus ideas, donde la matemática estaba limitada en su época, y él crea el cálculo, Christian Huygens crea la estadística para también seguir reflexionando con una base matemática de lo que él estaba percibiendo de la realidad. Y Christian Huygens pensaba al contrario de Newton, lo cual provocó una tremenda polémica en su época, un debate, porque ambos tipos geniales proponían cosas muy distintas respecto a la naturaleza de la luz. Y quien tuviera la razón iba a definir un paradigma histórico respecto a un universo que ya se concebía todo hecho de luz. Entonces Christian Huygens planteaba que al igual que el sonido, y que el agua también así lo demostraba, la luz se comportaba en forma de onda y no en forma de partícula como postulaba Newton. Porque si tiramos una piedra al agua y el agua provoca una ondulación, al igual que el sonido, así tendría que ser también la luz, ondulatoria. Lo que nadie sabía en esa época, o quizás solamente los místicos ocultistas, y que por saberlo no formaron parte del debate, obviamente, y que es una posibilidad, lo que ninguno en la época que formaba parte de la discusión entre Huygens o Newton
sabía era que, voy a guardar el misterio, era algo que resolvió Thomas Young. Thomas Young también fue un tipo genial, y esto que estoy hablando es para contar un poco la historia que ha definido también nuestra percepción de la realidad. Yendo a la pregunta, ¿qué define la percepción? ¿Qué es la percepción? ¿Cómo entendemos la percepción? Porque esto que estoy contando es la historia de lo que cambia la percepción de nuestra realidad humana, a nivel de civilización, a nivel de humanidad. Es un proceso histórico que nos viene a narrar de que también paradójicamente lo que se asume que es un descubrimiento no es más que la visita de un conocimiento ancestral que había sido olvidado, haciendo eco de los principios herméticos, me refiero. Sin embargo, en aquella época, a nivel popular, se desconocían aquellos principios, por más que Newton haya sido un gran alquimista, estudiante de los templos de Salomón, el arquitecto Hiram Habib, uno de los maestres de los Rosacruces, templarios, entonces de los masones. Entonces, bueno, gran geómetra, Hiram Habib, un gran maestro. Entonces, bueno, aún así existía el dilema. ¿Es ondulatoria o corpuscular la naturaleza de la luz? Entonces un día Thomas Young, siendo un tipo genial, tiempo después del debate, vale decir que Thomas Young decodifica los jeroglifos egipcios, logra comprender en una época donde los egiptólogos, los incipientes egiptólogos, los pioneros en la egiptología, no lograban resolver el misterio de los jeroglifos. Y fue Thomas Young el que logra atinar con el hecho de que los símbolos egipcios equivalen a sonidos, muchos de ellos. Y al decodificar un jeroglifo comienza a darse cuenta de otro jeroglifo y así. Y logra decodificar los jeroglifos a través de la piedra Rosetta, un manual lingüístico que permitía hacer las traducciones desde el Egipto antiguo del mnemótico antiguo también y del griego. Sin embargo, del griego no podían llegar al idioma egipcio porque no estaba el puente hecho para el mnemótico antiguo, entonces no se lograba traducir totalmente la escalera. Se llegaba a un escalón, pero no se lograba traducir hasta el griego, que era lo importante, para ya pasar al latín, el español, el inglés, etc. Y fue Thomas Young el que logró decodificar finalmente las piezas faltantes y estableció un eslabón que estaba perdido en el tiempo, que nadie había podido entender, y que solo el faraón y sus escribas entendían. Pasaron miles de años hasta que llegaron a manos de Thomas Young aquellos fragmentos en la tabla esmeralda que permitieron a toda la humanidad poder acceder a la magia del conocimiento egipcio. Entonces, Thomas Young, en su casa realiza un experimento con 3 cartulinas, en donde hace 3 rendijas a las cartulinas. A la primera cartulina le hace una rendija, un rectángulo. A la segunda cartulina le hace 2 rectángulos, 2 rendijas, y luego deja una tercera cartulina sin rendijas, es decir, una cartulina totalmente completa. Y frente a la cartulina con una sola rendija, pone una vela encendida. Y lo que comienza a formarse
en esta situación es un patrón de interferencias. Nace el concepto patrón de interferencia, un término acuñado por, de hecho, Thomas Young. El patrón de interferencia son estas líneas que estamos viendo ahora, que permiten ver, en definitiva, el comportamiento de la luz. Thomas Young, al ver el patrón de interferencia, cree haber resuelto la paradoja entre Huygens y Newton, dándole la razón a Christian Huygens, pasando a ser desacreditado en un momento Newton. Respecto a la naturaleza corpuscular de la luz. Pasaron muchos años después, donde ya con tecnología y pistolas láser, pistolas de fotones, que son las partículas diminutas de la luz, en un laboratorio, disparando fotones, replicando el experimento de Thomas Young, hecho con cartulinas y una vela en su casa, ahora con placas de acero y una pistola de fotones, en donde se comienza a ver un comportamiento errático. Los científicos, aún no teniendo establecida una física cuántica como la entendemos hoy, pero sin embargo este experimento que estoy contando es el que da inicio verdaderamente a un salto cuántico, valga la redundancia, de la física cuántica. Porque lo que observan es que cuando la pistola de fotones está activa, pero no hay nadie observando, se genera un comportamiento de la luz de forma ondular, parecido a una piedra que cae en el agua y se generan ondas. Y eso es lo que se veía en la tercera placa. Y dijeron, bueno, esto ya lo sabíamos, lo había demostrado Thomas Young hace cientos de años. Sabemos que Christian Huygens ya lo había dicho, no hay nada nuevo. Pero resulta que, dada la creatividad humana, uno de los científicos dice, ¿y qué pasaría si ponemos una cámara y que grabe el proceso para poder comprender qué es lo que está pasando a nivel cuántico? Perfecto, pongamos una cámara y veamos qué pasa. Y resulta que cuando aparece la cámara en escena y comienza a grabarse los fotones, pasar por las rendijas, ahora lo que está en la placa ya no es una forma de ondas, ya no hay un patrón de interferencia, sino que ahora surgen lo que Newton decía que pasaba en la luz, corpúsculos. Ahora la misma energía se comportaba de forma distinta, en esferas, y ya no en ondas, por lo que comienza a hablarse de la dualidad onda-partícula. Esta dualidad onda-partícula es un salto cuántico en toda la ciencia, porque vino a demostrar de que cuando percibimos la energía cambia. Y ahora agrego, podemos entender, estableciendo una integración con los principios ancestrales, que vuelve a demostrar la física cuántica, de que siendo la vibración moldeable al observador, entendemos entonces que como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, la percepción, que equivale a una vibración, va a moldear la vibración de lo que estamos observando según la vibración de quien observa. Entonces, un tercer punto, y que por razones obvias tecnológicas no es parte del experimento de la doble rendija, pero que al integrar la física cuántica y los conocimientos ancestrales nos damos cuenta que es obvio que es así, no solamente al observar la vibración deja de ser una onda y se vuelven esferas,
en la dimensión etérica, en el espacio, que no está vacío, sino que son infinitos puntos vibrantes en un océano en movimiento, el bosón de Higgs. Entonces los bosones de Higgs, que están interconectando una infinita red de energía fractal, infinitamente pequeña e infinitamente grande, a escalas universales de infinita magnitud, a escalas infinitamente pequeñas e infinitamente grandes, aquellas esferas a la vez se posicionan, se fijan en el espacio, en la malla ilusión, se fijan en la ilusión que es la realidad vibratoria, según la vibración de quien observa. Y que cuando nadie observa, es un océano. Sin embargo, al igual que el ejemplo de la nube en el cielo, cada cual según su vibración, y así grupos de personas en un tipo de vibración u otra van a ver la misma imagen, y otro grupo no, y otro grupo va a ver una tercera imagen, y así. Asimismo, cada persona moldea su realidad según su vibración. Porque como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, principio de correspondencia, principio hermético, y en geometría hablamos de la geometría fractal, en matemática, término propuesto por Benoît Mandelbrot, un matemático francés, y que viene a demostrarnos matemáticamente que la naturaleza está compuesta de patrones que se repiten, diseños en la naturaleza y en la vibración, que se repiten en distintas escalas, el mismo patrón, el mismo diseño, la misma geometría. Por lo que la vibración que estamos emitiendo proviene desde una dimensión eterna y que aquí en la Tierra, siendo seres mortales, solo estamos manifestando. Y mágica, divina y misteriosamente a la vez estamos modificando, porque tenemos libre albedrío. Y ese es el misterio a comprender, que tenemos libre albedrío. Y que si es la mente la que está observando y moldeando la realidad, entonces, cambiando nuestras creencias, podemos cambiar la realidad. Y la técnica para cambiar la realidad, entonces, se conoce desde la antigüedad por la transmutación mental, que es el arte hermético, la llave mágica, para poder modificar la mente vibración por vibración, estado por estado, condición por condición. Y ese es el antiguo secreto hermético llamado alquimia, que hace también un llamado a la equivalencia de los metales y los planetas, entendiendo la purificación y sublimación de los estados de la conciencia. Esto que estoy mencionando tiene directa conexión con el campo toroidal, que está en el templo, en la plataforma y en mi libro Geometría Sagrada, la esfera de la manifestación, donde detallo y narro de qué forma aquellos corpúsculos, esferas, se van imantando a un campo toroidal que es gravitatorio, al igual que capas de cebolla, con una propiedad magnética invisible,
van generando una órbita. Y así el Sol con los planetas, la galaxia con el hoyo negro central, que también se detalla en el libro Geometría Sagrada, que también tiene un efecto gravitatorio, y así cada átomo es un campo toroidal, una esfera, que emite un campo electromagnético, siendo solo el electromagnetismo una capa más de una infinita red de capas de cebolla vibratorias, en donde las relaciones humanas, nuestro trabajo, las emociones y el mapa de creencias, el cuerpo, los genes, se van moldeando, modificando según la vibración, similar a aspectos que son planetas en el Sol que cada uno es. Entonces, en síntesis, ¿qué es la percepción? Deja tu respuesta en los comentarios. Gratitud a todo lo existente.